La raza antioqueña tiene una característica de raza pujante. Mi abuelo, Luis Carlos Jaramillo, era de Sonsón, Antioquia. Mi madre es de Manzanares, Caldas. Yo nací en Pijao, departamento del Quindío, mi tierra querida. Y los paisas nos sorprendieron ayer cumpliendo al país en un proyecto muy discutido, muy comentado, que empezó a generar energía inyectada al sistema eléctrico nacional. Está en operación el macroproyecto Hidro Ituango, generando energía, y cada unidad le va a producir a EPM, que es la holding dueña del proyecto, 1.000 millones de pesos día. Hay unas alertas, sobre todo preventivas y de observación, del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, con 2 informes de inestabilidad. Y a renglón seguido, el Contralor General de la República le dijo al país en las últimas horas que investigará posibles sobrecostos en esta obra grande, porque el proyecto comenzó con un presupuesto de 10 billones y terminó con 20 billones de pesos, el doble de lo que costaba. Si el Contralor dice que hay un ruido, lo hay, que es el que vigila estas inversiones. EPM trabaja con músculo financiero propio y con empréstitos, pero eso es vía tarifa. Y me queda una gran duda. ¿Por qué sobrecostos de 10 billones? Es que es mucho dinero. Pasaron de 10 billones a 10 billones más, que se van a recuperar vía tarifa. No hay otra forma de recuperarlos. Uno pensaría que en una economía diferente, en un modelo distinto, en un modelo más pulcro y depurado, la gradualidad tarifaria genere lo que la inversión debe producir, una tasa interna de retorno, como llaman los inversionistas y economistas, pero a un horizonte mucho más extenso, no en corto tiempo como quieren los colombianos y los paisas. Eso de que los paisas son una raza pujante, sí, pero en lo que respecta a este proyecto hay muchas dudas, hay más lunares que certezas. Y me llama la atención que el alcalde ha salido solo a decir que el proyecto está en marcha y que la obra ya empezó. Como si la nación no existiera. Quintero, el de Medellín, en solitario apareció en una obra que él no empezó. Una obra que es de muchos, de todos, del país. Ese egocentrismo de unos gobernantes mata, opaca la inversión. Porque cualquier ciudadano va a entender que la inversión no la hizo el funcionario, sino que es una política pública de crecimiento energético de expansión. Obviamente que EPM es una empresa pública que funciona con modelo de gerencia privada. Es una holding. Han cometido errores, sí, como las acciones que vendieron en Chile o en Perú. Ecopetrol también tiene acciones perdidas que están investigando. Esas inversiones que hacen que 2 o 3 se dan cuenta. ¿Cómo se va la platica de los colombianos en esos negocios, entre comillas, que denuncia la Contraloría? Si eso es con los entes de control que se roban las cosas, ¿cómo será sin entes de control? Grave. Porque el pueblo siempre paga. Porque el pueblo mantiene anestesiado, dormido, silenciado y vuelve a votar por los mismos con las mismas. Por eso no creo en arrepentimientos, no creo en críticas, porque el que critica es el que más enarbola esa bandera de la corrupción. Las banderas de los partidos manchadas que bordean el Código Penal o el procedimiento penal en cada campaña y se les olvida. El pueblo quindiano, el pueblo colombiano tiene amnesia parcial. En el periodo electoral se olvida, pero cuando ya gobiernan y se dan cuenta del desastre que ayudaron a elegir, se arrepienten y ya es tarde. Por eso mantengo la propuesta de muros de lamentaciones impotentes
para que aprendamos a tener voto racional, no emocional. No las banderas desteñidas, manchadas de delito, no. Es el voto racional sin pasiones, de gerencia pública, de modelos honrados y honestos que tanto le faltan al país y que tanto demanda el departamento del Quindío. Este macroproyecto de Hidroituango ya está incrustado en la red de generación de energía del país. Y tengo otra gran duda. Una es de los sobrecostos, la que le asiste al Contralor General de la República. En la reforma tributaria que sancionó el presidente hace 3 días, aparece un artículo que grava con el 3% a las generadoras de energía. No nos volvieron a hablar la ministra Vélez, doctora ministra de Minas, de la rebaja de tarifa. Eso fue una emoción de un rato, de un momento. ¿Dónde está la rebaja tarifaria? ¿O ustedes creen que van a rebajar tarifas cuando a las generadoras la tributaria les impuso un impuesto del 3%? Y si eso llegara a ocurrir, el famoso acuerdo que no se ha aplicado y que no llegó, que en septiembre, que en octubre, que en noviembre y diciembre, prendieron los alumbrados, prendieron el pesebre y nada de rebaja de tarifas. Nada de nada. Como todos los gobiernos, nada de nada. El régimen no ha cambiado. Y entonces, con el 3% de impuesto que trae la tributaria de las generadoras, como Hidroituango, como la EPM, ¿cuál rebaja van a aplicar? Y si llegara a ocurrir, ¿será que le transfiere la empresa esa y todas el 100% al usuario? ¿Será que aparece el 50, el 30, el 20? Y se inventan un cargo de estabilidad del servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenido Hidroituango, bienvenido, pero no hay claridad del todo en recursos ni en otros temas. Hoy se tiene que definir por concertación, porque lo demás sería por decreto, el incremento del salario mínimo para los colombianos en el 2023, que está muy cerca, a 11 días de terminar este año. Se mueve en un rango del 13,77 al 20%, o sea, 13,77 al 20%. Los trabajadores insisten en 2 temas fundamentales. Un incremento que ataque la inflación, bien difícil, y congelar bienes y productos de la llamada canasta familiar, que es una bolsita ya. Ya no hay canasta, la inflación la devoró. Si hoy no hay concertación, otra vez por decreto. Pero más que el incremento de salario, repito, es que la inflación se contenga. Que es un taxímetro diabólico, por Dios. Sigue y cuenta y sube, con todas las consecuencias para la economía familiar. Esperemos a ver qué pasa hoy con el mínimo para los colombianos trabajadores a partir del 2023. Este viernes habrá Armenia Despierta, una motivación de la Alcaldía de Armenia, la Cámara de Comercio, la Policía Nacional. Un comercio que necesita ese apoyo, que requiere ese respaldo de los quindianos, de los armenios, de los visitantes. Porque el comercio y el sector privado, que es el que genera empleo y paga impuestos para que el Estado gaste, ese comercio se dio la pela en la pandemia, mantuvo las nóminas. Obviamente hubo negocios que cerraron, de una crisis que todavía persiste, subsiste. Como dicen los abogados, subyace, está ahí. Pero la exhortación es a que todos apoyemos el comercio del Quindío, se compre aquí, en Armenia, en el centro, un comercio vigoroso, en el norte, sur y en los municipios. Seamos gratos con el comercio del departamento. Un buen día para todos.